Betel Televisión Online presenta la bendición de nuestro Dios. Amén. Damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en la iglesia, hermano. Damos gracias al Señor por cada una de las palabras que se han ido compartiendo en este último tiempo. Damos gracias porque usted y yo estamos en el reino del Señor, en la iglesia del Señor, la iglesia santa, poderosa, digna de ¿cómo se llama?, de ser elevada a los cielos, hermano. Esa es una honra que el Señor no se lo da a cualquier persona, que no se la da a cualquier grupo de personas, que solamente a su iglesia, a su amada iglesia, para que podamos estar un día delante de su presencia, glorificándole, alabándole, bendiciéndole, hermano. Yo no sé usted, pero para mí eso, el saberlo es como una buena nueva de alegría, de gozo, de saber que, hermano, en un tiempo estábamos perdidos, en un tiempo no teníamos razón de existir, como decía una alabanza, no teníamos por dónde tener una esperanza de vida eterna. Y Cristo el Señor nos habla por medio de su palabra, nos ministra y nos dice que somos para eternidad, para vida, para salvación, hermano. Eso no lo sabíamos, eso no lo teníamos en consideración. Pensábamos quizás en el mejor de los casos tener un buen pasar en esta tierra, estudiar, trabajar, ¿no es cierto?, tener familia y después morir. Pero el Señor trajo un cambio, trajo una ruptura en nuestras vidas, un orden, oiga, hermano, que quizás para el ojo de cualquier persona no es un orden, pero para el ojo de los que buscan el Espíritu Santo de Dios es el orden de las cosas, es el vivir en Cristo, el traer la vida en nuestras vidas. Usted se preguntará por qué hablo todo esto, no lo sé, pero quiero glorificar el nombre del Señor, porque es orden a nuestras vidas. Cristo trajo un orden, restituyó todas las cosas, dice la Escritura. Nos volvió al Dios Padre de nuestras vidas. Amén. Gracias doy al Señor. Julie, Señor te bendiga. Mi hermana, el Señor la bendiga mucho. A la familia de mi hermano Andrés, Señor también los bendiga grandemente. Una honra al Señor de que ustedes puedan estar aquí también oyendo su palabra. Doy gloria al Señor, hermano, por eso. Doy gloria al Señor por mi hermana Leticia. Hoy día pude estar nuevamente con ella. Les manda muchos saludos, agradece en la oración, hermano, de la iglesia. Quiere estar pronto con nosotros, hermano. Y me alegro en algo, hermano, de que cuando el pastor daba testimonio el día jueves en el culto allá en Boca Sur y decía lo que ella había soñado, por eso me glorifico al Señor también, porque uno podría decir, no, el Gonzalo, el pastor dijo, el Señor la va a sanar. Y podría haber sido palabra mía o del pastor. Pero a ella, el Señor la visitó en un sueño y le dijo que la iba a sanar y que la iba a tener en la iglesia testificando de su sanidad. ¿Por qué digo esto? Porque quizá puede que en más de alguno pueda entrar la duda, no, es que quizá dijo él tal cosa. No, fue el Señor. Fue el Señor el que la visitó, el que ministró su vida. Y yo quiero pedirle que no cese de orar por ella, hermano. Que no cese de clamar en su oración por ella, por la fe de que de ella sea aumentada. Y quiero pedirle también a mis hermanos, bueno, aquí no está mi hermana Ita, pero cuando la vea se lo voy a decir porque el Señor me lo dijo, que toda la gente que los visita, hermano Andrés, su familia, para que usted también pueda hallar esta buena nueva. Relata la Escritura que habían unos amigos, 3 amigos, que estaban ahí y habían escuchado que el Señor venía. Y dice la Escritura que esos 3 amigos tenían un amigo que era paralítico y que la casa donde ellos estaban estaba llenísimo. No había alguien, no podían entrar ni siquiera uno más. Dice que esos amigos tuvieron tal fe que subieron al techo con ese paralítico y del techo abrieron el techo y bajaron al enfermo para que el Señor hiciese esa obra. Dice la Escritura que el Señor testifica que ni siquiera por la fe del paralítico fue sanado, sino por la fe de los amigos. Mi hermana Leticia en este tiempo, mi hermano Andrés, necesita que la rodee gente de fe. Necesita que haya gente ahí que levante sus brazos, que esté con ella orando todos los días. No necesita que la vayamos a ver por verla. Necesita que vayamos a verla para que oremos por ella y para que ministremos su vida. Porque el Señor la va a levantar. Es una palabra que Él comprometió, que no fue palabra nuestra. Para que usted pueda también llevar esta bendición. Porque, ¿sabe qué? Le comentaba a mi hermano Joana y a mi hermano Edgar, que cuando estuvimos el día jueves ahí orando por ella, a mí en lo particular me sucedió algo anecdótico, que estaba orando por mi hermana Leticia
y de pronto que terminé de orar, la señora que estaba al lado de ella, venía ya la enfermera a hacer un tratamiento de rutina, y ella decía, no, yo quiero que me unjan, antes de que empezara el tratamiento. Y la enfermera decía, pero aquí no hay un pastor, no hay nada. Pues, no, yo quiero que él me unja, me decía. Y yo me quedé mirando con mi hermana Leticia, nos largamos como a reír. Amén, dije yo, pues Señor, estamos aquí. Entonces me puse a orar por ella, hermano, y la enfermera al lado ahí. Y ¿sabe qué? Eso sucedió por la oración que estaba orando por ella, y después, viendo bien, hay varias gente que también empezó a creer en el Señor ahí. Pues. Entonces, al orar por ella, por la otra señora, después me vuelvo a ver a mi hermana Leticia y le veo cómo el rostro cambia, hermano. Cómo la fe hace que en una persona las cosas sucedan, hermano. Entonces ella también entiende ahí que si está por ahí también es por propósito del Señor, para testimonio, para glorificar el nombre del Señor. Entonces yo le invito, hermano, porque estamos bendecidos. Yo creo que la iglesia hoy está muy bendecida, y esto, de un tiempo a esta parte, el Señor siempre nos manda algún enfermo para que nuestra fe pueda ser afirmada y podamos poner a prueba su palabra. Entonces yo digo en el nombre del Señor que esto viene de parte de Dios, porque todas las cosas suceden por un propósito del Señor. Entonces, eso, le invito a que no cese de orar, no cese de clamar al Señor por esto. Amén. Sin más preámbulo, hermano, que ya me tomé harto, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Hebreos 2, versículo 8. Señor, antes de leer su palabra, le pido, mi Cristo, que usted gobierne mi boca, mis pensamientos, mi Señor. Que todo lo preconcebido en mi vida, prejuicios, ideas, Señor, lo que haya en mi vida, Dios mío, que venga a laudar su palabra, sea eliminado, Dios de gloria. Y que esta tarde, Señor, su palabra poderosa, la que edifica la iglesia, pueda ser hablada, Dios mío, por estos labios inmundos, Señor, y usted los pueda santificar, Señor, Padre de gloria, Señor, y en mis hermanos, Señor, todo lo que venga a ser oposición a recibir tu palabra, lo que se resista en sus corazones, en su espíritu, Padre, en el poderoso nombre suyo, Padre, Señor, pueda entrar, Dios mío, y pueda alumbrar, Dios Santo, nuestras vidas, Señor. Necesitamos su palabra, necesitamos la administración de su palabra, poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, que lea su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, nacimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo, y librar, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debían ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a ti, Señor, esta tarde, Señor. Gloria a tu nombre, mi Señor. Padre, exáltese, Señor, y sea usted bendecido esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén, Señor. Amén, Rey. ¿Puede darle un aplauso al Señor, hermano? Gracias, Señor.
Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Hermano, y hemos venido saliendo de una convención tan grande, tan gloriosa. Y yo le digo, estaba bien complicado. Decía, Señor, ¿qué quieres tú decir? Porque uno lucha también con su carnalidad, su humanidad. Y decir, no, esto puede ser, pero no puede que no sea. Entonces, orando al Señor, pidiéndole al Señor, el Señor me ministraba, habla del autor y del consumador de la fe, de esta salvación de mí, de Jesucristo el Señor. Entonces leíamos aquí, hermano, dice que parte esta escritura diciendo que el Señor sujetó bajo los pies de Él, Dios sujetó bajo los pies de Jesucristo todas las cosas. Dice que no dejó, que nada dejó que no fuese sujeto bajo los pies del Señor. Pero dice que hasta hoy vemos que todas las cosas no están sujetas. Eso habla de que el proceso todavía no termina, pero de que están sujetas, están sujetas. Como decía en uno de los evangelios, todo fue sujeto bajo él, la autoridad. Solamente falta que en esta tierra sucedan las cosas. Entonces el proceso ya está hecho, esto ya está hecho, ya está dirigido por el Señor, el Dios Padre. Y ahora estamos viendo cumplidas las cosas. Amén. El 9 dice que Cristo, relata que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y de honra. Amén. A causa del padecimiento de la muerte, hermano. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios, dice, gustase Él la muerte por todos nosotros. Cristo el Señor, dice la Escritura también, que Él fue antes de la fundación del mundo, y como también aquí el libro de Hebreos sale un poco más adelante, por Él todas las cosas fueron hechas y para Él. Pero en la obra del Señor, en el propósito del Señor, nosotros lo sabemos muy bien, hermanos, que el Señor tuvo que mandar a alguien. Una de sus parábolas relata que Él había arrendado una viña a unos labradores, envió unos mensajeros a decirle por los frutos de la viña. Esos labradores, dice la Escritura, que empezaron a golpear, empezaron a arrestar, empezaron a echar fuera a los mensajeros. Dice que el rey tomó la decisión entonces de mandar a su hijo, el heredero de todo eso, ¿no es cierto? Diciendo, teniendo este razonamiento, quizá a mi hijo ellos escuchen, quizá entren en juicio cuando vean a mi hijo. Entonces dice que los labradores al ver al hijo dijeron, no, este es el heredero de todo esto, si lo matásemos nos podríamos quedar con eso. Entonces dice esa parábola, el Señor relata que ese hijo era Él. Entonces el Señor Jesucristo, el que estaba antes de la fundación del mundo, que el mundo está hecho por medio de Él, dice, hermano, que el Señor envió a su hijo unigénito. El libro de Juan 3:16 habla que Él lo mandó, ¿no es cierto? Lo envió por amor de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que lo envió por amor, para salvación. Y uno piensa muchas veces que cuando Cristo vino a esta tierra, vino como Dios, que le fue fácil quizás resistir al pecado, que todos los milagros, que todas las señales que Él hizo era porque era el Hijo de Dios. Ciertamente era el Hijo de Dios, pero cuando anduvo en esta tierra fue hombre, como usted, como yo. Entonces cuando estaba la tentación, Él fue tentado. Él fue cuando estaba el diablo, cuando Él estaba pasando hambre, Él tuvo hambre de verdad. No es que Él seguía siendo Dios en la tierra, sino que ciertamente, dice la Escritura, se despojó de su condición de Dios, se hizo semejante a los hombres y se humilló. Entonces aquí el libro de Hebreos dice que Él fue hecho poco menor que los ángeles. Imagínense, Él era mayor que los ángeles. Al ser destituido, al dejar su condición de Dios, se hizo menor que los ángeles. Amén. ¿Pero para qué? Para que Él sea nuevamente coronado en gloria, en honra y en majestad. Aleluya, amén. Porque los ángeles no padecen muerte, no conocen, no gustan la muerte. Mas Cristo Jesucristo, nuestro Señor, padeció la muerte, gustó la muerte. ¿Y por qué la gustó? Para ser levantado en gloria y en poder, hermano, y para salvación de nosotros. Entonces dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se tenía que ser perfeccionado por aflicciones el autor de la salvación de ellas. El padecimiento de Cristo, la muerte del Señor,
lo llevó a la perfección, hermano. Lo llevó a la condición para que Él pudiese ser ascendido a las alturas. Todo lo que Cristo padeció, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo enseñó, los milagros que Cristo hizo, fueron parte de este proceso de aflicción. Para que, como dice aquí el libro de Hebreos, el autor de esta salvación pudiese ser perfeccionado. ¿Y para qué? Porque dice también en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno solo proceden, de uno solo son. Y el cual dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos con Cristo. Entonces nosotros somos hermanos con Cristo Jesús. En otra parte dice que somos coherederos. Coherederos significa, hermano, que tenemos la misma oportunidad de tener la misma herencia que Cristo recibe. Si Cristo recibe gloria, recibe honra, nosotros somos coherederos de Él. Si Cristo recibió salvación y la entregó a nosotros, somos coherederos de estar en el reino de los cielos juntamente con Él. Y dice el Señor que no se avergüenza de llamarse hermanos de nosotros. El 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces el 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Usted y yo somos carne. Estamos en este mundo, padecemos, tenemos aflicciones, tenemos dificultades, nos cuesta seguir. Pero déjeme decirle que Cristo también fue carne, que también estuvo, que también padeció, que también se hizo hombre, hermanos queridos. Entonces, pero dice la Escritura que participó de lo mismo, pero ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo sé que esto lo conocemos, yo sé que esto lo sabemos. Pero quiero hablarle esta tarde de la salvación que tenemos en común, del Evangelio, de la razón del Evangelio, de la razón de Cristo, de por qué estamos hoy día aquí sentados oyendo su palabra, de que no fue mera casualidad que usted y yo oyésemos la palabra del Señor, que no fue mera casualidad de que usted y yo nos convirtiésemos al Señor, creyésemos. Porque como le comenzaba comentando, nuestro rumbo en un principio desviaban los caminos del Señor por todas partes. Usted ni yo no teníamos, ni siquiera se nos pasaba por la mente un día servir al Señor. En nuestros rumbos de vida ni siquiera pensábamos un día glorificar el nombre del Señor. Mas el Señor dice que se nos salió al encuentro, nos salió al camino. Y hoy podemos estar aquí oyendo su palabra y podemos ser partícipes de esto, hermano, gustar de esta obra. Aleluya, amén. Entonces, Cristo se hizo hombre, se despojó de esa condición, padeció el camino de la cruz, padeció toda la muerte, hermano, pero con una sola razón y un solo motivo: quitarle el poder, la autoridad al que tenía el imperio de la muerte. Y la única forma de quitarle el imperio de la muerte al que lo gobernaba era muriendo. Era muriendo, pero resucitando al tercer día. Hermano, estábamos nosotros, antes de conocer al Señor, condenados. Antes de conocer al Señor teníamos quizá un tramo de nuestra vida, pero nuestra vida terminaba en la muerte. Estaba condenada por la muerte. Comenzamos a vivirla, vivíamos, pero un día tenía que llegar la muerte y hasta ahí íbamos a llegar. De ahí para adelante no sabíamos qué más. Usted podía ser la mejor persona, exitosa, llena de gozo, llena de godones, llena de lo que sea, o podía ser un desventurado, un menospreciado, un pobre, lo que fuese, pero la muerte iba a llegar y hasta ahí iba a llegar. Y no había forma de eso cambiarse. Y por los siglos de los siglos fue así. Desde el principio hasta el final iba a ser así. Y vemos cómo las naciones se sucumbían y no podían dar. Grandes hombres se levantaban, pero llegaba el momento que ellos llegaban a la vejez y no tenían cómo existir, cómo seguir extendiendo eso, porque la muerte venía y los sentenciaba. Grandes hombres, yo podría decirle, para bien o para mal, Hitler, Stalin, gente que fue de renombre, Carlomagno, gente de importancia a lo largo de la historia, hermano. Llegaba la muerte y hasta ahí llegaba su legado.
y no podía seguir adelante. Y se terminaba la historia, y se terminaba todo su proceso, se terminaba todo lo que ellos emprendieron, todas esas hazañas, todo lo que se desgastaron, todo lo que se preocuparon, todo lo que esmeraron, hasta ahí llegaba. Usted lo puede ver a lo largo de la historia, los historiadores, la gente que se esmeraba en levantar grandes imperios, grandes pueblos, hacerse un nombre en la tierra. Llegaba hasta cuando la muerte decía, hasta ahí llegué. Pero más nosotros, más nuestro Señor, dice la Escritura, que ahí, de ahí en adelante, porque esto es lo que yo le comento, también pasaba con los siervos de Dios, los profetas. Se levantaba un profeta, se levantaba un juez. Se levantaba el juez, hacía la justicia en el pueblo, hasta que llegaba el proceso del juez, el pueblo nuevamente moría el juez, el pueblo se desviaba. Se levantaba el profeta hacía lo que el Señor le decía, profetizaba, terminaba el proceso del profeta y el pueblo se desviaba. Así el sacerdote, el siervo, la muerte los sellaba, los dejaba con el proceso terminante. Era el limitante, la muerte los limitaba. Más tuvo que venir Cristo, hermano. Más tuvo que venir el Señor, hermano. Tuvo que venir el Hijo de Dios, el que se despojó de la condición de Dios, el que se hizo semejante a los hombres, menor que los hombres, el que tuvo que cargar con una maldición, porque en el libro de Moisés decía, maldito el que fuese colgado de un madero. Tuvo que venir el Hijo de Dios, hermano, para cambiar la historia de la humanidad, para cambiarla de verdad, para no cambiarla con palabrerías, para no cambiarla como un hombre más, un político más, un hombre de guerra más. No, la tuvo que cambiar de verdad, tuvo que hacerse hombre, tuvo que padecer como hombre, tuvo que llevar el pecado de la humanidad, hermano, pero tuvo que morir para que eso fuese de verdad cambiado, tuvo que hacer en la guerra espiritual, tuvo que meterse a las profundidades de las tinieblas, hermano, tuvo que entrar ante el diablo, tuvo que mirarlo cara a cara, tuvo que vencerlo, tuvo que poner sus pies encima de él, hermano. Y ahí se cumple lo que partíamos diciendo, que fue sujeto todo adelante. Al principio fue sujeto todo. Desde un principio era todo sujeto a los pies de Cristo. Pero ese día, cuando el Señor se fue crucificado y murió, empezó a cumplirse eso. Empezó a efectuarse. Esa palabra ya está dicha desde antes de tiempo. Como también que un día usted y yo pudiésemos conocerle. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que desde un principio, desde antes que la tierra se fundase, hermano querido, estaba escrito que usted y yo le conociésemos, pero también estaba escrito que el Señor fue vencedor de la muerte. Fue vencedor de la muerte y es exaltado en los cielos, hermano. Solamente nosotros estamos llevando a cabo lo que un día el Señor planificó, lo que un día el Señor dijo que iba a hacer. Entonces, en el propósito del Señor, eso ya estaba dicho. Pero ese día tuvo que ser efectuado. Tuvo que el Hijo de Dios, el Cristo, morir y padecer para que ese día pudiese vencer al que tenía la llave del imperio de la muerte. Amén. Pero el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué le servía al hombre, hermano? Emprender grandes travesías. ¿De qué le servía al hombre emprender grandes negocios? Grandes empresas, no empresas solamente económicas, sino me refiero a empresas de una vida, emprender un legado, de emprender quizás hacer algo que quedara marcado para siempre si iba a llegar la muerte y lo iba a condenar. ¿De qué le servía? Eso hacía al hombre, como decía el predicador Eclesiastés, todo lo que está bajo el sol es vanidad. Lo decía porque un día nacía y al otro día moría. Un día salía el sol y al otro día se acostaba el sol y así las cosas iban y era todo un ciclo, era todo tan tedioso, hermano. Se levantó un hombre, moría otro hombre, se levantaba moría y así todo era tan tedioso, era tan cíclico. Pero hasta ese día, nuestro hermano Joan predicaba el día jueves, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, lugar marítimo. ¿Qué decía la Escritura? Tierra que estaba en oscuridad, vio gran luz. Esta es la gran luz, hermano. Que en medio de la oscuridad, en medio de la muerte, resplandeció la luz de Cristo. Esto
lo que le estoy comentando hoy día, resplandeció la vida, resplandeció el que venció la muerte, el que venció esta oscuridad, hermano, fue levantado. Porque las tinieblas sabían desde cuando Cristo pisó esta tierra, hermano. Imagínense el decreto que hizo Herodes, el rey en ese entonces, no me acuerdo si fue Herodes o fue... Sí, parece que fue Herodes. Mandó a matar a todos los niños recién nacidos, hermano. La muerte sabía lo que se le venía. Por eso decretó muerte. Por eso también cuando Moisés traía la libertad al pueblo de Egipto, también se decretó muerte. Las tinieblas saben. Cuando decretan muerte, ¿sabe por qué? Porque viene algo trascendental, algo que cambia, algo que hace un quiebre, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue en esta tierra, pisó por primera vez, ¿sabe? La muerte se levantó con todo su fervor, con todas sus armas, con todos sus lacayos, hermanos, para destruir la obra del Señor. Mas Cristo prevaleció. Mas la obra del Señor prevaleció, hermano. Fue creciendo el Señor. Dice la Escritura que Él iba creciendo en toda sabiduría. Oiga, y hasta que llegó el tiempo, como se nos predicaba en la convención, y parece que el miércoles también, que el Señor empezó a cumplir su ministerio, y antes que comenzara su ministerio, el enemigo también empezó y lo atacó, hermano, y ahí estuvo probándolo 3 veces, pero uno piensa que el Señor después de eso no fue probado, en todo fue probado, porque cuando incluido tenía sus discípulos, Satanás ahí estaba y ocupaba a sus discípulos para afligirle, para estar ahí, y ocupaba a Pedro, y ocupaba a Juan, y ocupaba a todos sus discípulos. No, Señor, si aunque vengan, yo voy a poner mi espada delante tuyo, y el Señor estaba reprendiendo a Satanás, hermano. Y siempre el diablo, uno piensa que solamente al principio del ministerio de Cristo el diablo lo atacó, pero fue en todo tiempo porque Satanás quería destruir la obra del Señor. Quería destruirla. Vemos a los fariseos, vemos a los saduceos, hermano. Vemos a los romanos cómo se oponían. Y así mandaba Satanás cada vez sus lacayos, mandaba a su gente, sus arremetidas contra el Señor. Pero de antes de la fundación del mundo estaba escrito que Cristo ya iba a vencer. Y que no solamente Él iba a vencer, que también sus discípulos. Y que por medio de Él, del sacrificio de la muerte, la iglesia. Aleluya, amén. Entonces decía el 15, y librar a todos los que por Él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Imagínese eso, hermano. ¿Se recuerda usted la época cuando Esteban era apedreado? Oiga, les relata con un denuedo del Señor. Les predica a la gente, a los fariseos, les dice, desde el tiempo que Abraham salió de la parentela, y ahí comienza a exhortarle a los judíos y les decía, Abraham los libertó, creyó al Señor, luego vino Moisés, después se levantó David, y así comenzaba a declararle a Esteban. Hermano, y les decía a ustedes, fariseos, hipócritas, que no quisieron creer al Hijo de Dios, que le crucificaron, que fueron instrumentos de Satanás. No vieron, conociendo las Escrituras, no creyeron. Y dice que cuando Esteban les declaraba esto, hermano, ellos crujían sus dientes, se llenaban querían matarlo, hermano, querían hacerlo pedazos, las tinieblas mismas en contra del siervo de Dios. Pero más dice que Esteban, al ver eso, cuando ellos tomaron la decisión de apedrearles, vio los cielos abiertos, vio la gloria, vio al Hijo de Dios cara a cara. Oiga, fue glorioso eso. Porque la muerte, aunque él padeció muerte carnal, no vio muerte espiritual. La muerte no pudo contra él. Porque decía también Gamaliel, el que enseñó a Pablo, le decía cuando los discípulos estaban predicando y fue Pedro y Juan encarcelados, y les decía, cuando se hicieron ellos, juntaron con los fariseos, hicieron un consejo, oye, en un tiempo se levantó un tal Teudas junto a tantos hombres, mataron a Teudas y la revuelta se disolvió. En otro tiempo se levantó un tal Judas con tantos más, y mataron a Judas y también se disolvió. Pero mataron a Cristo, pero estos todavía siguen. Se levantó este Jesucristo, el hijo del carpintero, desde allá de Belén, pero estos todavía siguen predicando, todavía siguen dando testimonio. Entonces, ahí uno puede ver, hermano, cómo ni la muerte pudo con esto. Que los fariseos, esta gente que era entendida, comenzaron a racionalizar, a entender de que esto no trascendía esta esfera natural, que era espiritual.
que ni la muerte podía con la obra del Señor, que ni la muerte podía con el ministerio de Cristo. Entonces, hermano, el Señor nos trajo esta vida porque estábamos, como decía aquí, sujetos a esta servidumbre, porque ciertamente dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si usted me acompaña al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Aleluya, amén. Entonces, hermano, nosotros quizás no tenemos ninguna descendencia sanguínea por esas tierras, el linaje, pero en la fe, hermano, somos descendientes de Abraham. Todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que es participante del reino, de la fe, de la mesa del Señor, hermano, son descendientes de Abraham, porque en Abraham fue dicha esta promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, le habla este autor a los hebreos, porque les declara que los ángeles no fueron socorridos, no tenían la necesidad de ser socorridos, sino que los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, de la promesa. Por lo que le comentaba, porque el Señor los llamaba, cumplían su propósito, pero llegaba la muerte y hasta ahí llegaba el trayecto de la carrera de ellos. Entonces, por generaciones, muchos de ellos hicieron la obra del Señor, hicieron la voluntad del Señor. Pero como en otra parte también habla que ellos inquirieron y buscaron diligentemente de estas cosas, más fue reservado de ellos y fue mostrado para nosotros, para los que estamos hoy. Pero ellos sabían que esta salvación iba a venir. Ellos sabían que esta promesa iba a venir. Por eso sirvieron al Señor, hermano. Por eso hicieron la obra, porque uno podría decir, ¿y de qué le sirvió a Abraham? ¿De qué le sirvió a Noé? ¿De qué le sirvió a David, a Moisés? El haber sido siervos del Señor, si iba a llegar la muerte, iba a ser como un común más. No, es que ellos creyeron por fe a que un día iba a venir el Hijo de Dios y los iba a justificar y los iba a salvar, hermano. Ciertamente vivían en un pueblo que creía a Dios, pero ese pueblo estaba sometido a una ley, y ya se nos ha hablado en muchas ocasiones con respecto a la ley, que la ley al fin y al cabo venía para condenar al hombre, porque ningún hombre por medio de la ley fue salvo. Pero los que por medio de la fe creían en el Señor, sabían que un día iban a ser el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra y los iba a justificar y los iba a levantar, los iba a sacar de la muerte, hermano. No me recuerdo bien, pero en qué parte de la Escritura, pero hace mención de que cuando Cristo murió, dice que se veían a los siervos de Dios caminar por Jerusalén, resucitados, hermanos, en gloria. Hermano, ese día esa promesa fue cumplida. Ese día esa promesa de fe fue cumplida para los que creyeron, para nuestros consiervos, hermanos, fue cumplida. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios verdadero, hermano, fiel en su palabra, que dice, porque esta palabra, cuando el justo por la fe vivirá, no la dijo en el Nuevo Testamento, la dijo un profeta en la antigüedad. Es una palabra con promesa, es una palabra comprometida del Señor. Es algo que salió de la boca de Dios, hermano, que el justo por la fe vive. No fue en el Nuevo Testamento, fue en la antigüedad. Entonces esos hombres, los profetas, los jueces, los siervos del Señor, fueron hombres con fe también, hermano, que ahí fueron socorridos. Dice entonces el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se nos compartía también en la convención que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces Cristo, ¿sabe qué?
Quizás yo a usted no lo pueda entender. Quizás usted a mí no me pueda entender. Quizás usted la dificultad y cuando nadie lo entiende, hermano. ¿Sabe qué? Cristo lo entiende. Cuando estaba Job padeciendo, hermano, llegaron sus amigos de tan lejos. No fueron capaces de entenderlo. Solamente el Señor, Dios Todopoderoso, era el que estaba haciendo esa obra. Ningún hombre por usted ni por mí puede limpiarnos de nuestros pecados. Ningún hombre puede, ¿cómo se llama?, justificarnos. Pero el Hijo de Dios sí puede hacerlo. Entienda usted, hermano, esta tarde que Él se tuvo que hacer hombre. No para decir, miren, yo solamente, para decir esto, no, si se puede. No. ¿Sabe por qué se hizo hombre? Para saber y mostrarnos a nosotros, hermano, que Él padeció igual que nosotros y más. Y que Él venció todos esos padecimientos, todas esas aflicciones, todas esas enfermedades. Dice el profeta Isaías que en esa cruz fue clavada nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, hermano. Cristo padeció, se hizo semejante en todo. ¿Para qué? Para venir a hacer misericordia con nosotros, ser nuestro fiel sumo sacerdote, el que una vez y para siempre debía perdonar nuestros pecados. Y no que estemos todos los días, no que estemos todos los años presentando ofrenda para poder ser perdonados. A ver si nos reciben la ofrenda. No, hermano, nuestra ofrenda fue recibida una sola vez y para siempre. Ya estamos justificados. Nuestra hermana Daniela nos hablaba de los que eran justificados. Ya estamos justificados en el Señor. Y no nos justificó cualquiera. No nos justificó cualquier personaje, hermano. Nos justificó el Hijo de Dios, que padeció, no me voy a cansar de decirle esto, padeció más que nosotros. Padeció mucho más, se hizo semejante igual que nosotros y padeció mucho más que nosotros, el cual conoce, concierta, hermano, lo que estamos padeciendo hoy día y lo que hemos padecido y lo que padeceremos, pero que Él tiene misericordia de nosotros. Nuestro fiel y verdadero escondedero, nuestro socorro en el momento de la aflicción de verdad, hermano, en Él. Por eso, el único que quiere oponerse a esto, hermano, el único que pone pensamientos de muerte, el único que pone como sensación de muerte, de opacamiento, hermano, cuando estamos mal, cuando andamos opocados, ¿sabe qué? El que quita el brillo de nuestro rostro es Satanás, el diablo, porque él ocupa, como lo hizo con Cristo, hermano, todas sus baterías de fuerza. ¿Para qué? Para poder sacarnos del reino, para que la muerte venga sobre nosotros nuevamente, hermano. El enemigo quiere usar todas sus artimañas, todas sus estrategias, para que los que fueron salvados para vida vuelvan a la muerte eterna. Hermano, amén. Entonces, para expiar nuestros pecados, el 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso entonces para socorrer a los que son tentados. Yo doy gloria al Señor, hermano, porque en Él conocemos la misericordia y la verdad. Dice también más adelante en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, dice que Él es el autor y consumador de esta fe. Por decirlo así, Él fue el que la inventó y como alguien que es consecuente con lo que piensa y habla, Él también la vivió. Para decirnos a nosotros, como nos hace mención, hermanos, sí se puede ser salvado. Sí se puede correr esta carrera. Sí podemos llegar a la meta. Sí podemos vencer a las tinieblas, a la muerte. Por eso yo le decía, de un tiempo a una parte, siempre el Señor nos pone enfermos, hermanos, a poner a prueba nuestra fe. Y no sé qué más hace el Señor, pero sé que el Señor siempre nos levanta en victoria y aumenta nuestra fe y aumenta la obra en nuestras vidas, hermanos, nos ratifica su poder, su gloria. Pero hemos recibido harta palabra del Señor en la convención y de mucha bendición. Y palabra buena, palabra que edifica nuestras vidas. Pero esa palabra hay que ponerla por obra. Esa palabra hay que hacerla vida, hermano. Para que, podamos, que nuestros ojos puedan abrirse cada vez más en este reino. Porque la muerte, como le decía, el ciclo de la muerte era tan tedioso. Y cuando entra el tedio en una persona es como que entrase la muerte.
Porque cuando una persona a usted le dice que va a morir, cambia todo, cambia su ánimo, cambia su fuerza, cambia su forma de vivir la vida. Ya todo está como cabizbajo, ya no le encuentra sentido a nada. Entonces, eso es parte de las tinieblas, esas son las huestes que el enemigo manda para atacar a los que son suyos. Pero el reino, por lo contrario, hermano, es vida. Por lo contrario, es salvación. Y cuando el diablo quiere bombardear con oscuridad, el Señor bombardea con luz. Y cuando el diablo quiere bombardear con muerte, el Señor invade con vida. Cuando el diablo quiere poner incertidumbre, quiere poner incredulidad, el Señor pone con fe en la mesa, hermano. Y ¿sabe qué? Cuando el diablo declara muerte, declara propósitos de muerte, el Señor viene a declarar vida y a profetizar vida, hermano. Lo contrario, la luz y las tinieblas, el choque de siempre, hermano. Pero sabemos una cosa, que desde el principio estaba todo bajo los pies de Cristo. Entonces, hermano, vamos a una victoria asegurada. Vamos a una victoria que ya está hecha, que ya está vencida. Solamente tenemos que vivirla. Y el Señor nos ha dado la honra, hermano, de poder ser parte de esta victoria. El Señor nos ha honrado, nos ha coronado, hermano. Mire, porque decíamos y leíamos en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Nos considera hermanos, copartícipe, coheredero. En otra parte dice que a sus ministros los hace llamas de fuego, hermano. Oiga, es que es tremendo eso, hermano querido. Porque no éramos dignos de esto. Si esto lo hablásemos al mundo, el mundo diría, no, ya están pelando cables. ¿Cómo hablan de esto, de la muerte y cosas? La gente le tiene miedo a la muerte. Y es verdad, y hablan esto, de que ahí la muerte termina todo. Hermano, pero nosotros sabemos que nuestra esperanza es tan alta, es tan grande, es tan verdadera, tan eficaz. Y que esta palabra, hermano, que esta palabra es tan cierta, hermano, y se ha cumplido en nuestras vidas. De que esta fe no es vana. Que esta fe tiene un fin eterno, hermano. Un fin que no tiene fin. Un fin que no tiene límite, hermano. A lo largo de la historia, insisto, los hombres han hecho tantas cosas, pero su fin es la muerte y hasta ahí llegan. Mas en nosotros el Señor ha permitido que nuestro fin no sea la muerte, que sea la vida eterna. La esencia del reino es la salvación de las almas. La esencia del reino es la salvación, que conozcan a Cristo, que conozcan al mediador de este nuevo pacto, al que nos puede reconciliar con Dios. ¿Y sabe qué? Cristo nos predicó a nosotros y gracias a Él hemos accedido a su presencia. Pero como le comentaba, Él nos ha hecho ministros, llamas de fuego, para que nosotros también podásemos hacer esta obra. El Señor nos llamó a también correr esta carrera, a ser ministros de esta salvación, de este pacto, de declararle y decirle a la gente, ¿sabe? Hay uno que te puede salvar, hay uno que te puede redimir de los pecados. En este tiempo donde cada vez más vemos la palabra cumplida, hermano. Yo no sé usted si ha escuchado la noticia de este famoso virus que ya está teniendo pinta de pandemia, el ébola. ¿Sabe qué? Mi hermana Nicole cuando llegó me comentó de eso, yo no me había ni percatado, todavía ni salía en las noticias. Pero se expandió primeramente en el Cuerno de África, en las partes más del norte de África. Y habían 3 naciones en ese entonces, pero ya se está ramificando para tantas partes que ya encontraron un caso en Bolivia, hermano, imagínense. En Europa, en África, en Asia. Entonces, lo que me llamaba la atención hoy día es que, ¿sabe la decisión que están tomando muchas autoridades? Es mandar al ejército a fusilar a todos los enfermos de esa enfermedad, imagínense. A sangre fría. Mucha gente dice, bueno, están en la decisión, ¿será correcto o no será correcto? Dicen, muchos ocupan las justificaciones de que esa es la única forma de parar el virus, matando a la gente. Imagínense, la muerte dando muerte. Imagínense la sentencia de la muerte sobre la muerte. La Escritura habla de que muchas enfermedades, ¿no es cierto?, saldrán a la luz en este tiempo. Pero, ¿será esa la solución? ¿Será la muerte
¿Combatirla con muerte? Yo, en lo personal, he conocido un Dios que la muerte la combate con vida. Que un día yo estaba muerto en delitos y pecados, hermano. En el cieno, decía Jeremías, en el cieno. Y de ahí el Señor nos levantó. De ahí el Señor nos levantó con brazo poderoso, hermano. Y le hemos conocido. Y eso hace que este reino, hermano, no sea monótono, porque la monotonía es sinónimo de muerte. La monotonía es sinónimo, el costumbrismo es sinónimo de muerte. Es sinónimo de dolor, es sinónimo de que las moscas ya andan rondando, hermano. Pero cuando uno está en vida, las cosas son distintas. Cuando uno está en el reino, cuando uno está en la luz lo está alumbrando, cuando la luz de Cristo refleja nuestro rostro y está brillando, es porque ahí está la vida, hermano. Y ahí está la esperanza bienaventurada, y ahí está la fe, hermano, puesta en obra. Entonces la esencia del reino es esa, hermano, la salvación. Y en esa salvación nosotros hemos sido llamados. Llamados para vivirla, para predicarla. Hoy por hoy necesitamos predicar. El Señor nos ha dicho ya, nos ha declarado, hermano. Si seguimos dando vueltas, vamos a seguirnos dando vueltas, hermano. Pero el reino de los cielos, hermano, es esta vida, es tremendo. Un día la palabra decía que la semilla era plantada, ¿no es cierto? La tierra era preparada, era abonada, era labrada, era regada, era puesta la semilla ahí, era abonada, la alumbraba el sol, comenzaba a dar los primeros vástagos. De esa semilla buscaba la raíz, las aguas profundas, y comenzaba a dar brote, ¿no es cierto?, esta semilla, de a poco, y comenzaba a fortalecerse, comenzaba a crecer, comenzaba ya a ser un arbusto, después de un arbusto comenzaba a ser un árbol, hermano, y ese árbol después comenzaba a ser tan frondoso, oiga, empezaba a llevar fruto. Esos frutos que empezaba a dar llegaban el tiempo, comenzaban a madurar. Y esos frutos, para llegar el tiempo de ser madurados, debían ser cortados y debía ser muerto el fruto para nuevamente comenzar a surgir la vida, hermano. Imagínese el proceso. Ahí vemos el principio. Tenía que morir la semilla para dar vida. Tenía que morir, sacrificarse esa semilla para que diese mucho fruto. Yo tenía un amigo que me comentaba que un saco de papa daba como 50 sacos de papa. Imagínense la proporción del principio del Señor. Imagínense, hermano, el principio en todo, en la naturaleza, cómo Dios lo establece. Entonces, nosotros debemos morir a lo que somos para llevar mucho fruto. Debemos dejar que la mano del Señor lleve ese proceso de muerte, padezcamos este padecimiento que Cristo hizo. Porque dice que tenemos un fiel sumo sacerdote misericordioso que sabe lo que estamos padeciendo, que sabe que estamos en el proceso de la muerte porque Él también la padeció, que tiene misericordia de nosotros, pero que nos insta y nos dice, no cesen, tómense de la fe, sigan porque van a llevar mucho fruto. Dice que Cristo cuando murió viendo eso, hermano, murió viendo que la cosecha que Él llevaba ante el Padre. En una parte dice, antes que Él muriese, Padre, ninguno de los que tú me diste he perdido, solamente el que era de perdición, hermano. Imagínese, y en ese instante profetiza sobre nosotros y los que por medio de ellos van a oír, Señor. Imagínese, hermano. Imagínese la promesa, imagínese el principio, imagínese la visión del Señor. Y usted me puede decir, no, es que era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero se hizo hombre. Padeció, hermano. Padeció igual que usted, igual que yo. Y estamos nosotros llamados a ser semejante a Él, a tomar esa estatura, hermano. No a ser mayor que nuestro Señor, porque dice también la Escritura que ningún siervo será mayor que su Señor. Pero para hacer esas obras, hermano. Entonces, cuando el Señor me ministraba esto, porque imagínense, yo no sé cómo le estoy diciendo esto, no sabía qué decirle. El Señor me decía, es que imagínate. Estas promesas, estas palabras, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos han palpado. Y reflexionaba, ¿y podrá una enfermedad levantarse contra el Señor? ¿Podrá ser mayor que el Señor si hemos visto la victoria? Hemos visto el poder. ¿Podrán las tinieblas vencer? No pueden, hermano. No pueden, porque la muerte está vencida. El Señor ya las venció. Esta obra, este
este ministerio, hermano, lo que Cristo hizo, la obra del Señor, trasciende esto. No trasciende fronteras humanas, trasciende esferas, hermano. Imagínese. Siempre me llama la atención en la parte donde Daniel estaba orando, porque dice que el ángel del Señor fue y le dijo: Daniel, cuando dispusiste tu corazón, le habla a él, le dice, el ángel del Señor baja y le habla, el Señor Jesucristo, hermano, de antes de la fundación del mundo estaba con sus siervos. Imagínense nosotros cuando orásemos al Señor, cuando oramos al Señor, cuando disponemos nuestro corazón a clamar al Señor, cuando de verdad decimos: Señor, ayúdame en esta dificultad, cuando le decimos: Señor, ábreme la puerta, cuando declaramos al Señor, le decimos: Señor, traiga la libertad sobre estos que están afligidos, que están en enfermedad. Imagínense, hermano. Uno muchas veces trata de buscar en las profundidades y trata de indagar más allá, de pensar, no, que quizás era de tal manera, y trata de buscarle una lógica a las sanidades, a los milagros. No, hermano, si ¿sabe qué? Ya está hecho. Si las cosas ya están dispuestas, si las cosas desde antes de la fundación del mundo están dispuestas, todo está dispuesto. Solamente basta creer con fe y clamar al Señor de verdad. Buscar al Espíritu Santo de Dios. Dice que el único que sabe lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, clamando al Padre. Entonces, hermano, la iglesia es poderosa, como se nos predicaba, porque está compuesta de hombres, pero de hombres espirituales y de mujeres espirituales. Entonces, ¿quién podrá contra ella? Dificultad, angustia, nada puede contra ella. Es un baluarte de la verdad. Pablo lo declara así. Entonces, hermano, somos un pueblo bendecido, escogido, salvado, lleno de misericordia, pero con un gran llamado y una gran obra, con un gran propósito de vida, que no es tan solo en esta vida, sino que es por la eternidad, que es para alabanza, para honra del Señor, hermano. Imagínese la obra del Señor que tienen los cielos, hermano. Es que esto lo pueden creer solamente los hombres de fe. Que esto solamente lo pueden militar los hombres de fe, las mujeres de fe. Que solamente esto lo podemos hacer, hermano, los hombres que ven a Cristo como su Señor, su Salvador, y como el mentor de su vida, como el que nos llamó y el que nos llama a ser como Él, sus discípulos. Entonces yo quiero decirle hoy día, esta tarde, hermano, que por la fe, que dice también el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, hicieron los antiguos grandes cosas. Y menciona a los antiguos, a todos los del Antiguo Testamento. Todas esas obras, como les decía, hermano, ellos las hicieron sabiendo que iban a morir. Sabiendo que si les llegaba la muerte, hasta ahí llegaban. Sonaban. Pero creyeron a la promesa del Señor. Creyeron que un día, como se nos escudriña, como se nos decía, que los antiguos escudriñaron, hermano, voy a decirlo así, se metieron de cabeza a conocer esto. Lo encontraron, hermano. Y ahí decía que no era para ellos, que era para los postreros. Pero que en esa promesa ellos iban a ser levantados de la muerte. Yo me imagino si esta tarde hubiera estado aquí sentado Abraham, no mi hermano Abraham, Moisés, Josué, David, Samuel, los profetas, los antiguos. Yo creo que estarían gritando: gloria a Dios, hermano. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres conocieron al Dios Todopoderoso. Decía Moisés: Jehová Nishi, Jehová es mi estandarte. Su estandarte de guerra era el Señor, hermano. Ellos donde iban, Señor. ¿Quién eres? Siervo del Señor, siervo de Jehová, siervo del Dios Altísimo. Y eso, hermano, abría puertas, abría portones. No era, ¿y quién soy tú? No era eso, hermano. Eran hijos del Dios viviente, servidores del Señor, ministros de su palabra, ministros de este pacto, ministros de la salvación.
O no me va a decir que cuando usted le va a hablar del Señor a una persona no lo oye como con una reverencia al necesitado, porque a los incrédulos no lo van a pescar. Al necesitado, hermano, oiga, ahí están atentos a la palabra, están expectantes y viendo qué es lo que va a hacer el Señor por medio de usted, hermano. Están esperando la respuesta del Señor y usted se la lleva, hermano, y el gozo, la alegría, la libertad de esa persona es tremenda. Hermano, ¿quién nos ha dado esa honra? El Señor. Entonces, hermano, el Señor reprenda esta tarde toda religiosidad y toda rutina de nuestras vidas. Señor, reprenda en esta tarde todo lo que el diablo quiera venir con pensamientos de muerte en nuestra carne y en nuestra mente, hermano. Porque la iglesia no está muerta, está viva y reinando juntamente con Cristo en los cielos. Mire, está reinando, ya está reinando la iglesia. ¿Sabe por qué? Solamente falta que cumpla, que venga Él y nos lleve y esa palabra sea cumplida. Pero eso ya está hecho, hermano. La salvación ya está hecha, la oración eterna y celestial ya está hecha. Solamente falta que nuestra promesa podamos ser elevados a los cielos, hermano. Yo quiero invitarle esta tarde a orar al Señor, a orar con fe, seguir orando con fe y pidiéndole al Señor que aumente cada vez más nuestra fe esta tarde. Que Él nos abra nuestros ojos para poder conocerle y verle y poder ver su gloria en nuestras vidas, hermano. Que Él pueda afinar nuestro oído, pueda afinar nuestros ojos, pueda declararnos cada vez más la visión que Él tiene con nuestras vidas y que nosotros no seamos personas que digamos, Señor, ¿y qué hago ahora? Sino que sepamos en el Señor, que el Señor nos mandó, que cuando el Señor nos convoca, sepamos lo que Cristo nos dijo, hay que hacer esto. Y no tengamos que preguntarlo, sino que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas, hace esto, pone mano, ora aquí, hace allá, declara esto. Hermano, porque eso es necesario. Dice la Escritura que la creación espera pacientemente, anhelantemente, la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los de la fe. Amén. Póngase de pie, hermano. Y yo quisiera invitar, si aquí hubiese alguien que no conoce al Señor, pudiésemos orar esta tarde por Él. Si hubiese alguien que está en dificultad, le falta, quizá él dice, me falta fe, también quisiera invitarlo para acá, hermano, para orar esta tarde por su vida. Porque, mire, no hay mejor opción ni mejor lugar para ser bendecido que en la presencia del Señor, eso lo sabemos. Pero si usted se encuentra en esta condición, yo le invito a que pueda pasar. Me gustaría a lo personal orar por usted, porque creo que el Señor quiere levantar a la iglesia completa y quiere ¿cómo se llama?, hacer esta obra que Él dijo con todos nosotros, hermano. No se sienta usted desechado. Reprenda el Señor al diablo en eso, porque el Señor nunca ha desechado a nadie. Nunca el Señor ha llamado a alguien para dejarlo morir. Sería una irracionalidad, una inconsecuencia muy grande. Y nuestro Señor no es así. El Señor llama, el Señor respalda. El Señor llama, el Señor inviste de poder. Hermano, ¿qué vamos a hacer con ese poder? Es otra cosa. Espero que usted haya estado atento a esta palabra para saber qué va a hacer con este poder que el Señor le ha dado, con esta autoridad que el Señor le ha concedido. Hermano querido, entonces, yo no sé qué más decirle. Lo único que sé es que el Señor quiere obrar, quiere glorificarse, hermano. Y quiero pedirle al Señor esta tarde que nos pueda ministrar, Señor. Que usted pueda glorificarse esta tarde, Señor. Señor, que usted pueda en esta noche, Señor, ministrar nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor. Padre, doy gracias, Padre, por su palabra, Señor. Doy gracias, Señor, Padre, y quiero pedirle que nos ministre esta tarde, mi Señor, esta palabra, Señor. Si a mí me haya faltado algo que decir, Señor, que su Santo Espíritu lo vaya acuñando a los corazones, en los espíritus de mis hermanos, mi Señor. Padre, Señor, porque tuya es la victoria, tuyo es el poder, Señor. Tuyo es, Señor, y de nadie más, Señor. Yo esta noche quiero exaltarle, quiero glorificarle, Señor,
Padre, quiero decir, Señor, que usted es el Señor de nuestras vidas, Señor, y que usted es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, mi Señor. Padre, Señor, yo quiero orar, Padre Dios mío, por mis hermanas que están aquí adelante, mi Señor. Y quiero pedirle, Dios mío, a la iglesia de fe, a la iglesia que has conocido a este Dios poderoso, que puede extender sus manos, Señor. Padre, Señor, para que tu presencia poderosa, Señor, pueda esta noche venir y visitar sus vidas, Señor. Aleluya, y pueda reprender primeramente toda obra de las tinieblas sobre su vida. Sean deshechas las cadenas, sean hechas, Dios mío, las obras infructuosas del hombre, de la humanidad, del diablo, Señor Padre, Dios mío, y todo lo que el enemigo ha hecho y construido y ha robado, Padre, pueda ser quitado, Señor, y la luz, Señor, pueda alumbrar nuevamente, Señor, aleluya, y traiga una remesa en sus vidas, Señor, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, traiga la libertad que ellas necesitan, Padre. Se abran las cárceles, se abran los grilletes, quite las vendas en el nombre poderoso de Cristo, y todo espíritu inmundo, Padre, sea reprendido, Padre, para que la boca de mis hermanas glorifiquen tu nombre, mi Señor. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, pueda usted esta noche ministrar y posar sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el autor, el consumador de la fe, Padre. Venga fe sobre sus vidas, venga fe, sea, Padre, quitada toda incredulidad, sea sacada sobre sus vidas, Padre, todo decreto del enemigo, Padre, Dios mío, y venga la fe, Padre, aleluya, para que pueda comenzar nuevamente, aleluya, el Espíritu Santo de Dios a ministrar, Señor. Ahí están, Señor, delante suyo, mi Cristo. Glorifíquese, Señor, glorifíquese sobre sus vidas, Padre, Dios mío, porque tú has puesto la palabra en su boca, Señor. Aleluya, Señor, tú has testificado sobre sus vidas. Tú les conoces mejor que nosotros, Señor. Padre, en el nombre glorioso del Señor, aleluya, que la palabra que un día fue vertida, Señor, aleluya, Padre, comience esta noche a recibir del agua de lo alto, comienza a recibir de la luz de lo alto, Padre, para que comience a dar raíz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y esas raíces, Padre, puedan hallar el agua tuya, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, haga esta obra sobre su vida, mi Señor. Le glorificamos, le exaltamos, Señor. Padre, gloria, gloria a tu nombre, mi Señor, en la iglesia, en los que creen, Señor. Padre, bendiga a su pueblo esta noche. Levante las manos caídas, Padre. Quite las rodillas paralizadas, Padre. Aleluya, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor. Llénenos con su presencia. Llénenos con su poder. Padre de gloria, amonéstenos. Espíritu Santo, inquiétenos. Espíritu de Dios, sea ese fuego en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, dice la Escritura, hermano querido, que el que, mire, aún el que fuere tardo, el que fuere despreocupado en este camino no se perderá. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo guiará. Yo le bendigo esta noche y profetizo sobre su vida, hermano, que veremos a nuestro Salvador en lo alto, pero que aquí en esta tierra estaremos codo a codo haciendo la obra del Señor. Quizá usted en una tierra, quizá yo en otra, pero estaremos juntos glorificando el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Fortalézcala cada día más, Señor. Reprenda usted al diablo, Señor Dios de gloria, que quiera entrometerse. Pónganos discernimiento, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, levanta a tus profetas, levanta a tus maestros, Señor. Levanta cada ministerio, a los intercesores, Padre, en el nombre de Jesús. Padre de gloria, a los que predican, Dios mío, levántalos tú, Padre, a los que edifican tu obra, Señor, a los que ahí pastorean y llevan el mensaje, Padre, glorifícate, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria y honra sea a usted por siempre y para siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Nos acercamos con fe, Señor. Con fe nos
bella verdad que me hizo libre. He decidido rendirme a Él, entregar mi corazón, mi voluntad, todo mi ser, y amarle, y amarle. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelaba. Solo Cristo me dio de beber y sació mi alma. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelaba. Solo Cristo me dio de beber y sació mi alma, mi alma. Aleluya, Jesús. Vivo por Él, porque Él venció. Sin amarme Él me amó, sin buscarle Él me encontró. Fue solo su gracia la que me alcanzó. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelaba. Solo Cristo me dio de beber y sació mi alma. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelaba. Solo Cristo me dio de beber y sació mi alma, mi alma. Aleluya. Señor, tú eres un Dios de milagros. En ti creemos, Señor, en tu poder, Dios mío. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelaba. Señor, solo Cristo me dio de beber, Señor, y sació mi alma. Solo en Cristo pude encontrar la paz que anhelábamos, Señor. Solo Cristo me dio de beber y sació mi alma, mi alma. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Rey, Señor, esta noche, Padre, por tu palabra, Señor. Y como dice tu alabanza, solo a ti, mi Cristo de la gloria, Rey. Solo a ti, Dios de gloria, solo a ti, Señor. Aleluya, Rey. Solo a mi Dios adoraré. ¿Cuántos pueden declarar esta noche? Solo a Él, y solo a Él, Señor. Solo a Él, mi Cristo de la gloria, Rey. Aquel que nos ha dado la vida, Señor. Aquel que nos ha hecho vivir, Dios mío, Rey. Sí, Señor. Aquel que ha bendecido nuestras vidas,
Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.